Buenas tardes. En primer lugar, gracias por asistir a todos ustedes. En segundo lugar, gracias a la Casa Encendida una vez más por permitirnos realizar estas actividades desde hace ya bastantes años, con una colaboración no solo satisfactoria por nuestra parte, sino de agradecimiento al equipo que en estos momentos encabeza Blanca Rosillo y a Pedro Rubio, que hasta ahora también formaba parte, a Rosa, etcétera, a toda la gente de la Casa Encendida con las que, una vez más, tengo que manifestar que es un honor y un placer poder trabajar con ellos. En el día de hoy nos acompaña Enrique Lleves para impartir una conferencia cuyo título ha puesto que es Los grandes desafíos, el estado del planeta, los grandes desafíos de la humanidad en el siglo XXI. Enrique, en este caso, además, da la casualidad, o no casualidad, que es, junto conmigo, el comisario de la exposición que simultáneamente se celebra, tiene lugar en la Casa Encendida y que ustedes, si no la han visto, pueden ver en los pasillos del edificio, donde el título de la exposición es El planeta Tierra, los desafíos, nuestros grandes desafíos en el día de hoy, parecido un poco a la exposición que hemos comisariado conjuntamente Enrique Lleves y yo. Esta exposición, evidentemente, tiene un objetivo, igual que el ciclo de conferencias en el que nos acompaña Enrique, y el objetivo de la exposición y del ciclo de conferencias, en el fondo, no es otro que el de que tomemos conciencia de la situación de emergencia en la que está inmerso el planeta Tierra para preservar los recursos de ella y limitar nuestras acciones depredadoras sobre el planeta. Ese es el objetivo que nos planteamos cuando preparamos la exposición. La exposición está basada en documentación proveniente de una colección de libros de la FAO, que es el estado del planeta, y en información proveniente de Le Monde Diplomatique también. Voy a hacer una presentación de Enrique Lleves y luego haré una pequeña introducción al tema de la exposición y del ciclo. Enrique Lleves es un periodista que tiene una larga trayectoria profesional en varios ámbitos, tanto en los medios de comunicación internacional como en Naciones Unidas y también como escritor. En su carrera extensa como periodista la inició en Televisión Española y ha trabajado para la BBC, para Reuters, en Londres, además de haber sido corresponsal y enviado especial en África, Asia y América Latina, lo que le permite tener un bagaje que le ha dado, digamos, materia prima para poder escribir varios libros. En Naciones Unidas ha sido director de comunicación de la FAO en su sede central en Roma, portavoz del presidente de la Asamblea General en Nueva York, donde trabajó en la Secretaría de la ONU durante 5 años y director de la oficina de la FAO en España. En estos momentos acaba de ser nombrado coordinador oficial de los actos de conmemoración del 75 aniversario de Naciones Unidas en España, organismo que en octubre cumplirá esos 75 años. Como les decía antes, en su faceta de escritor ha escrito varios libros, entre los que cabe destacar La contra una guerra sucia, en el año 1989, que fue finalista del Premio Reporter en 1990, y El año que vivimos atrevidamente, que es un libro fruto de su experiencia como portavoz en la ONU. Ha recibido numerosos premios internacionales y, con regularidad, colabora tanto en el país como en Le Monde Diplomatique en español. Como les decía antes, es un honor compartir la mesa en estos momentos con Enrique Lleves, aparte de que, les vuelvo a repetir, que hemos comisariado conjuntamente la exposición que tiene lugar en estos momentos hasta el mes de abril en la Casa Encendida. Lo que ocurre en estos momentos para fijarnos en el estado del planeta y esos grandes desafíos de la humanidad en el siglo XXI es que a mí me llama la atención siempre que cuando elegimos un tema, la realidad no solo nos supera,
O sea, dice, la realidad imita al arte, el arte imita la realidad. En este caso, siempre la realidad nos supera. Porque si nos fijamos en los titulares de las portadas de los grandes medios de comunicación, tanto prensa escrita como televisión, radio, redes sociales, de los últimos meses ya, ¿no?, de los últimos días incluso, pues nos encontramos y constatamos que tenemos motivos para estar alarmados en relación con el estado del planeta actualmente. En todos los medios podemos constatar que se está produciendo una interminable sucesión de nuevos desórdenes ecológicos que comienzan a sembrar gran inquietud. Terremotos, inundaciones, cataclismos, pandemias, el coronavirus. Pero si nos referimos a las últimas 24 horas o la última semana, pues tenemos el desastre en el País Vasco con el derrumbe de todo el estercolero correspondiente. Hoy mismo acabo de leer la muerte masiva de estorninos en una carretera de Tarragona, cerca de donde se han producido las explosiones en Tarragona, que no saben si ha sido producto de un escape químico o de cualquier otra cosa, como ha sido que hayan tropezado con unos cables de alta tensión. Pero cualquiera de estas cuestiones tiene, además, aborda y desborda unas dimensiones que no habíamos conocido hasta ahora. Hay millares de muertos, daños irreparables y devastaciones ecológicas, bosques destruidos, fauna diezmada, aguas contaminadas, que en el fondo no son fáciles de contabilizar. En los países llamados desarrollados, que teóricamente están mejor protegidos por lo general contra las calamidades llamadas naturales, los trastornos climáticos se han hecho sentir dramáticamente. Si recordamos las últimas inundaciones en España, con pueblos completamente aislados y desastres que han venido uno detrás de otro en un plazo muy corto de tiempo, veremos que ha dejado situaciones excepcionales y que ha habido destrozos que ha dejado a poblaciones en estado de choque. Pero igualmente nos podemos encontrar con problemas ligados a la contaminación alimentaria, revelaciones sobre el uso de excrementos humanos para la elaboración de piensos para ganado y para piscifactorías, presencia de listeria en algunos productos de charcutería, entre otras cosas que hemos vivido recientemente. Es decir, se suceden la depredación y los saqueos de todo género infligidos a los suelos, a las aguas y a la atmósfera. Urbanización galopante, deforestación tropical, contaminación de los mares y de los ríos, calentamiento climático, disminución de la capa de ozono, lluvias ácidas, todo ello pone en peligro el futuro de la humanidad. Y aquí viene uno de los objetivos también para nosotros, que es plantearnos, digamos, una regla de oro, que es la reciprocidad. Es decir, no podemos dejar un planeta a las generaciones que vengan detrás de nosotros peor del que nosotros tenemos, con menos peces, con menos flora, con menos recursos, en el fondo un planeta más pobre. Y esa es una obligación que nosotros debemos tener presente y justamente pensar que están en juego a largo plazo un profundo cambio de la geología planetaria y a corto plazo está en juego la vida y la seguridad de cientos de millones de mujeres y hombres. Y vuelvo a repetir que para nosotros lo importante justamente es que tengamos en cuenta ese regla de oro, ese principio de reciprocidad y esa obligación, porque digamos que este año se cumple el 75 aniversario de Naciones Unidas, pero en el año 48 se redactaron y se hizo la Declaración de los Derechos Humanos. Tendríamos que pensar que una de las principales obligaciones que tenemos es dejar un planeta a las generaciones posteriores a las que vengan detrás de nosotros en unas condiciones no peores de las que están ahora, para lo cual habría que tomar una serie de medidas que, a pesar de los fracasos de las COP uno detrás de otro y a pesar de que las decisiones dependen de los políticos, tenemos la obligación, como decía al principio, de intentar que tomemos conciencia para que las decisiones que se tomen sean en pro de un posible
planeta Tierra habitable para las generaciones futuras. De todos esos desafíos es de los que nos va a hablar Enrique, a quien le paso la palabra. Muchas gracias. Si contamos desde el nacimiento de la agricultura, la humanidad tardó unos 10.000 años en alcanzar los 100 millones de habitantes, que es alrededor de la época romana. Esto yo creo que no se ve, ¿no? No se ve. Bueno, pues se lo enseño. Como ven aquí, en la época romana llegamos a ser unos 100 millones de habitantes sobre el planeta. Hacia 1500, o sea, 1400 años después, la cifra alcanza los 500 millones. Y para 1820, aproximadamente, se supera por primera vez la cifra mágica de los 1.000 millones. Empieza la revolución industrial y se disparan. A partir de aquí, el número se dispara. En un siglo se duplica. En 1970, o sea, hace nada, se llega a los 3.000 millones y bastaron solo otras 4 décadas, que hemos vivido muchos de los que estamos aquí, para que se volviera a duplicar superando los 6.000 millones. En la actualidad se calcula que somos unos 7.700 millones de personas en el planeta y según las proyecciones de Naciones Unidas alcanzaremos la barrera de los 10.000 millones alrededor del año 2050. Y alcanzaremos un máximo de unos 11.000 millones a finales de este siglo, a medida que seguirá disminuyendo la tasa de fecundidad. Durante este periodo se prevé que la población mundial será cada vez más urbana y que la población de 65 años o más superará en número a la de menores de 5 años. También se prevé que de aquí al año 2050 la mitad del crecimiento de la población mundial se originará solo en 9 países, es decir, en la India, en Nigeria, en Pakistán, en la República Democrática del Congo, en Etiopía, en Tanzania, Indonesia, en Egipto y los Estados Unidos de América. Es probable que la población de África subsahariana se duplique, mientras que la población de Europa, donde habitamos nosotros, probablemente podría disminuir. Como hemos visto, la presión del ser humano sobre los recursos disponibles en el planeta es tremenda. Pero también lo es tremenda la capacidad del hombre de incrementar y mejorar los rendimientos de los recursos que tenemos a nuestra disposición. En los últimos 500 años, la población se ha multiplicado por 14, pero la producción humana lo ha hecho por 240. Desde la revolución agrícola y el inicio de la diabólica progresión geométrica del crecimiento demográfico, la carrera entre producción de alimentos y población la ha ganado siempre la producción de alimentos. Es decir, hemos sido capaces siempre de generar bastante más de lo que necesitamos a pesar de esta explosión demográfica. Pero detengámonos un poquito para reflexionar cómo ha cambiado el mundo de forma tan radical en tan poco tiempo. Hasta la época moderna tardía, alrededor de un 90% de la población mundial vivía de la agricultura. Dicha cifra ha ido reduciéndose a medida que ya no era necesaria tanta gente para producir suficientes alimentos. Hoy, en Estados Unidos, tan solo el 2% de la población vive de la agricultura, pero esa cifra ínfima produce no solo lo suficiente para alimentar al resto del país, sino para exportar sus excedentes. En Europa, la cifra es parecida. Estamos en torno al 3% de la población que se dedica a la agricultura. Y hoy, más de la mitad de los habitantes del planeta viven en grandes ciudades. Veamos este cuadro de las grandes ciudades. Las ciudades que son... este cuadro que están ustedes viendo son las 31 ciudades que superan los 10 millones de habitantes, que por cierto no hay ninguna española. Las ciudades del mundo ocupan un escaso 3% del terreno del planeta, pero albergan el 54% de la humanidad, es decir, unos 3.500 millones de personas. Y esta población urbana está previsto que aumente hasta el 65% para el año 2050, especialmente en los países en desarrollo, donde tendrá lugar un aumento mayor. Es decir, más de 2/3 de la población mundial va a vivir en ciudades para entonces. Pero para ver cómo hemos afrontado esa constante dialéctica sobre el incremento entre la población y los alimentos, no hay ejemplo más evidente que lo ocurrido en los últimos 50 años del siglo XX, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1950 y el año 2000. Mientras la población del planeta se multiplicaba por dos veces y media,
una serie de avances científicos permitía incrementar los rendimientos agrícolas de forma espectacular en lo que se ha denominado la revolución verde, consiguiendo que la producción de alimentos se triplicara con creces. La revolución verde, que era cualquier cosa menos verde, entraremos en eso un poquito más tarde. Justo después de la Segunda Guerra Mundial, un ingeniero agrónomo estadounidense especializado en la mejora genética de los cultivos, Norman Borlaug, consiguió desarrollar ciertas variedades de trigo de alto rendimiento que producían más grano y respondían mejor a los fertilizantes. Otros científicos luego lo aplicaron al arroz. De esa forma, India y Pakistán, en los años 60 y los años 70, consiguieron evitar las grandes hambrunas en Asia, porque se multiplicó prácticamente por 3 los rendimientos de los alimentos. Luego de esa revolución verde, que como decía tiene cualquier cosa menos verde, hemos aprendido bastantes cosas. La primera es que no basta con incrementar la producción de los alimentos, hay que hacerlo de forma sostenible. El costo del incremento de los rendimientos en los años 60 y 70 fue terrible para el medio ambiente y ha sido, como decimos en español, peor el remedio que la enfermedad probablemente. Es decir, hemos aprendido que hay que hacerlo de forma sostenible, evitando y cuidando el impacto sobre el medio ambiente. Pero ¿podemos seguir ganando esta carrera, la de los alimentos? Y si es así, ¿a qué precio? La FAO calcula que para dar de comer a los aproximadamente 10.000 millones que hemos visto de personas que habrá para el año 2050, habrá que incrementar la actual producción aproximadamente un 50%. En la actualidad, 3/4 partes de la comida que consumimos son arroz, trigo o maíz. Solo el arroz supone la mitad de la comida en todo el mundo. Pero esa dieta está cambiando a un ritmo tan acelerado como nuestro propio mundo. En 1980, los chinos, para hacernos una idea, comían de media unos 14 kilos de carne por persona al año. Ahora comen unos 55 kilos. En las últimas décadas, el consumo de carne ha aumentado el doble que la población a nivel mundial. El consumo de huevos, 3 veces más. Hacia 1950, el consumo mundial de carne era de unos 50 millones de toneladas al año. En la actualidad se ha multiplicado por 6 y se espera que para el año 2030 vuelva a duplicarse. Basta citar como ejemplo nuestras macroproducciones de cerdos y de pollos. Brasil, que es el primer exportador mundial de pollos, produce cada año unos 7.000 millones de pollos, tantos como habitantes tiene la Tierra, cantidad que sacrifica y exporta a todos los rincones del planeta. Pero es que Estados Unidos y China, producen una cifra parecida, aunque se lo comen ellos. El ser humano ha pulverizado el entorno para convertirlo en una gran despensa. Nuestro planeta lo hemos convertido en una gran despensa. En la actualidad hay unos 7.500 leones que todavía viven y unos 200.000 osos en peligro de extinción. Y alrededor de ellos tenemos 1.500 millones de vacas, 1.000 millones de ovejas, 1.000 millones de cerdos y más de 25.000 millones de gallinas repartidas por todo el mundo. La gallina doméstica es el ave más ampliamente extendida en toda la historia de la humanidad. Y después del ser humano, las vacas, los cerdos y las ovejas domésticas son los mamíferos grandes más extendidos en todo el mundo. Durante milenios los seres humanos hemos dependido de la existencia de unas 10.000 especies de plantas para la alimentación, pero gran parte de esta diversidad se ha ido perdiendo y ahora dependemos solo de unas 150 en todo el mundo. Y aunque pueda parecer extraño, son solo 4 de ellas, el arroz, el trigo, el maíz y las patatas, las que proporcionan alrededor del 60% de las calorías que obtenemos de las plantas. Hemos señalado en repetidas ocasiones, como he dicho, esta capacidad que tenemos el ser humano de incrementar la producción de alimentos, de convertir este planeta en una gran despensa para alimentar a esta creciente población que somos nosotros. Y sin embargo, tenemos una de las grandes contradicciones de este siglo, que es el número de personas que pasan hambre. En un planeta que produce
mucho más de lo que es necesario, casi el doble de lo que es necesario para los actuales habitantes. Hay unas 820 millones de personas que pasan hambre, 1 de cada 9, que mueren por temas relacionados con la alimentación y que no tienen acceso a un derecho tan básico como es el derecho a la alimentación, es decir, a vivir. Como ven en este cuadro, tras varias décadas de descenso continuado, desde aproximadamente año 2000 y pico, el número de personas que sufren hambre, esta tendencia positiva se ha invertido de nuevo, confirmando la progresión negativa en los últimos años, desde el 2015 para aquí. Bueno, no deja de ser irónico que justo desde el 2015 para aquí es cuando está aumentando el número de gente que pasa hambre, que es precisamente el año que en Nueva York, con una gran pompa diplomática, se firmaron los acuerdos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, cuyo objetivo número 2 es erradicar el hambre en el mundo. ¿Dónde hay hambre? El hambre está aumentando en casi todas las regiones africanas, lo que hace de África la región donde la subalimentación es más elevada desde el punto de vista proporcional, es decir, en torno al 20% de la población en África pasa hambre. Y en Asia hay también un incremento continuo desde el año 2010. Y en la actualidad, más del 12% de la población de Asia está subalimentada. También se ha incrementado en América Latina y el Caribe, un retroceso en una zona que había precisamente vivido una época dorada, la primera década del año 2000, con la reducción del hambre y la pobreza, y que ahora está en torno al 7%. Para entendernos, donde hay más gente que pasa hambre cuantitativamente es en Asia, pero proporcionalmente lo es en África. Si hay alimentos suficientes, esta es la pregunta obvia que nos viene a todos, ¿por qué sigue habiendo millones de personas que pasan hambre? La respuesta es muy sencilla. Pueden dar muchas vueltas a la ecuación, pero es muy sencilla. Es por la pobreza. O, si queremos ser más preciso, es por la riqueza. Unos tenemos mucho y otros tienen muy poco. Es tan sencillo como esto. El famoso ya, tristemente famoso, 1% de la población posee el 46% de toda la riqueza generada en el planeta. Estas desigualdades han generado una sociedad donde a una amplia capa no le llegan estos beneficios colectivos que luego veremos. Hoy vivimos en un mundo bastante más rico del que teníamos las generaciones anteriores, pero es también más desigual que nunca. Se están negando los derechos sociales y económicos a demasiadas personas en todo el mundo, incluyendo los 800 millones de personas que aún viven en pobreza extrema. Según las cifras de la OCDE, la desigualdad de ingresos en sus países, la OCDE, es decir, los países ricos, esta desigualdad se encuentra a su nivel más alto en los últimos 50 años. Vamos a ver este otro cuadro que le he robado al libro del economista francés Thomas Piketty, que probablemente conocerán, que es el que ha estudiado en los últimos años y se ha dedicado a ver el tema de la desigualdad a nivel global. En estas tres grandes regiones o países del mundo representadas, verán ustedes que entre 1950 y 1980, después de la Segunda Guerra Mundial, hay una fase histórica relativamente igualitaria. Vuelvo a decir, este cuadro, para entenderlo, es el cuadro de la desigualdad de la riqueza. Entonces tenemos estos puntos desde 1900 muy altos hasta el 1940, después de la Segunda Guerra Mundial, y entre el año 1950 y el año 1980 hay como un periodo donde tanto en Estados Unidos como en Europa como en Japón se produce una mayor igualdad en las rentas. No es casualidad, cuando ven ustedes que empiezan a subir es a partir de 1980. Esto no es una casualidad. En ese momento coincidió con la llegada al poder de Margaret Thatcher en el Reino Unido y de Ronald Reagan en Estados Unidos, comenzando lo que se ha llamado la revolución conservadora. Y este tema, que es fascinante, no voy a entrar, daría para otra conferencia, pero lo apunto aquí de forma breve por su importancia. Por ejemplo,
se introdujeron en esa época medidas fiscales que favorecían descaradamente a las clases más privilegiadas en detrimento de las más pobres y que han sido copiadas luego por gobiernos conservadores a lo largo y ancho del planeta, medidas que todavía hoy siguen vigentes en muchos de estos países. Repito, no quiero entrar en este tema, aunque es un tema muy, muy interesante. Es importante notar que esta fase igualitaria de los años 50 a los 80, tras la Segunda Guerra Mundial, se dio en todo el mundo con regímenes políticos incluso distintos. Por ejemplo, en China y en Rusia habían regímenes comunistas, pero en Europa había regímenes que podemos calificar de alguna forma socialdemócratas y, salvando las distancias, en Estados Unidos y en la India en regímenes capitalistas. Con modalidades muy distintas, pero digo por generalizar. A partir de los años 80, estas desigualdades han aumentado más rápidamente en Estados Unidos que en Europa. Es importante también hacernos una idea del tema, y con mayor fuerza en la India que en China. Un dato revelador. Algunos informes señalan que el 82% de toda la riqueza creada en el año 2017, hace apenas 2 o 3 años, fue al 1% de la población más privilegiada económicamente, mientras que el 50% de los estratos sociales más bajos no vio ningún aumento en absoluto. Para decirlo más claramente, los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Un mundo en el que el 1% de la humanidad controla tanta riqueza como el 99% restante nunca será estable. Es imposible. Eso no va a suceder. La desigualdad y la discriminación son algunos de los desafíos que definen el mundo actual en el que vivimos. No solo representan un obstáculo para la realización del derecho al desarrollo, sino que también se encuentran entre las principales amenazas para la paz, la seguridad y los derechos humanos en todo el mundo. Y como tal se encuentra detrás de los motores más fuertes de la migración, otro de los temas estrellas de nuestra época. En la actualidad, mientras digieren este cuadro de ACNUR, donde explica un poco la evolución de los refugiados, en azul, más liviano, están los desplazados internos, luego están los refugiados palestinos y luego tenemos los refugiados bajo el mandato de ACNUR y por último, esa última franja, son los solicitantes de asilos que no tienen reconocida protección internacional. En la actualidad hay unos 244 millones de personas que viven fuera de su país de origen. Son de dos tipos fundamentalmente. La mayoría son refugiados por motivos económicos, es decir, emigraron con la esperanza de mejorar su vida y suelen enviar remesas de dinero a sus hogares de origen. Pero de esa cifra hay unos 70 millones de desplazados forzosos que se enfrentan a condiciones extremas, falta de empleo, ingresos, acceso a servicios sociales y sanitarios mínimos. A pesar de toda la retórica europea sobre la migración y la peligrosa manipulación política subsiguiente, las cifras de llegada de refugiados a Europa o a Estados Unidos, a Occidente en general, es mínima en comparación con el flujo que va a los países en desarrollo. Aproximadamente la mitad de todos los refugiados del mundo es acogido por solo 6 países: Turquía, Jordania, en la ribera occidental y en Gaza, Líbano, Pakistán y Uganda. La mayoría de los refugiados, poco más de 2/3 de los refugiados del mundo, vienen de Siria, mayoritariamente, son más de 6 millones de refugiados de Siria, de Afganistán, de Sudán del Sur, de Myanmar y de Somalia. Un total, ya viendo un poquito más de cerca el tema, un total de 110.000 inmigrantes y refugiados llegaron a Europa a través del Mediterráneo el año pasado, en el 2019, una cifra un poco inferior al año anterior, un 5% menos. Un año en que la ruta central entre África e Italia se mantuvo como la más letal según un balance de la Organización Internacional para las Migraciones. Los compromisos de acogida de refugiados por parte de España, que son, por cierto, ridículos, al igual que la cifra europea, siguen estancados. Desde la puesta en marcha del programa de la Unión Europea para la reubicación y reasentamiento, el gobierno español ha acogido a 2.892 personas, lo que supone que queda pendiente más del 80% del cupo, que ya en sí mismo es bastante ridículo, comprometido.
En el año 2015, Europa, los miembros de la Unión Europea se comprometieron a reubicar y reasentar a 160.000 solicitantes de asilo. El gobierno español se comprometió a acoger a unos 17.000 y ha recibido, como hemos visto, a 2.800 y pico. Es decir, el 16% de la cuota pactada, por lo que todavía faltan unas 15.000 personas de una cifra, como hemos visto, comparada con los 270 millones y los 70 millones de refugiados son totalmente ridículas. Volvamos al tema de la pobreza y del hambre, porque este es un mundo de grandes contrastes. Para amplificar todavía más esta gran paradoja sobre el tema del hambre, nos encontramos con dos fenómenos que son una contradicción absoluta del mundo en el que vivimos. Por un lado, el desperdicio de alimentos. Desperdiciamos aproximadamente 1/3 de alimentos de toda esa producción, de esa macroproducción que estamos realizando desde que salen del campo hasta que llegan a la mesa del consumidor. 1/3. Y además, ahora nos estamos enfrentando a un tema que desconocíamos hasta hace pocos años y es la plaga de la obesidad. La obesidad, nos hemos dado cuenta, y en FAO, por ejemplo, que se ha empezado relativamente recientemente a estudiar este fenómeno, que se está convirtiendo en un tema tan grave o más que el tema del hambre. Mientras tenemos a 800 millones de personas que pasan hambre, el tema de la obesidad afecta a toda la población, el tema de la obesidad no respeta ningún tipo de barreras. Está en los países ricos, está en los países pobres, está en el norte, está en el sur, están las mujeres, están los hombres, están los niños, están los adultos, está entre los chicos jóvenes. Es realmente una plaga a la cual tenemos que dar. Estamos intentando darle una respuesta primero filosófica de por qué hemos llegado hasta ese punto y cómo solucionarlo. Y esa es la otra lección que hemos aprendido. Habíamos hablado antes de la Revolución Verde que habíamos aprendido de que no bastaba con incrementar la producción para eliminar el hambre, sino que había que hacerlo de forma sostenible. Bien, aquí hemos aprendido otra gran lección y es que no basta con alimentarse. Hay que alimentarse de forma sana, porque si no estamos produciendo un efecto colateral tan grave como el tema del hambre. Porque ese es uno de los grandes sinsentidos de nuestro mundo actual. En un mundo de abundancia hay más muertes relacionadas con la salud que en guerras o en conflictos. A pesar de todo el ruido mediático, al que hacía antes también referencia Ferran, conflictos actuales como Siria, como Afganistán, como Irak, lo cierto es que vivimos ahora una época de relativa paz, fuera de esos focos concentrados y específicos, como lo muestra el bajo número de muertes violentas. De los 56 millones de defunciones en todo el año, en el año 2018, tan solo unos 180.000 fueron víctimas de la guerra y otras 500.000 lo fueron por crimen violento, por violencia. Aun siendo cifras estremecedoras, representan menos del 1,5% del total de muertes anuales. Ese año, 1.300.000 personas murieron en accidente de coches y otras 815.000 se suicidaron. En otras palabras, la persona media en Europa o en Estados Unidos tiene muchas más posibilidades de suicidarse o perecer en un accidente de tráfico que de morir asesinado por un terrorista, un soldado o un delincuente. Estas son las 10 principales causas de defunción en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Y todas, las 9 primeras, están vinculadas a la salud y a la alimentación. Hoy podríamos decir que el exceso de azúcar y el automóvil son más peligrosos que los conflictos bélicos. Vamos a situarnos ahora en nuestro planeta, porque, en efecto, toda esta población en constante aumento sobre los recursos naturales ha tenido sobre los recursos naturales a nuestro alcance un impacto devastador, como hemos dicho. Casi la mitad de todos los bosques que en tiempos cubrieron la Tierra han desaparecido ya.
Solo desde 1990 se han perdido unos 129 millones de hectáreas de bosques, una superficie casi equivalente a la de Sudáfrica. Hacen falta 27.000 árboles para cubrir la demanda anual de papel higiénico a nivel mundial y 17 árboles para fabricar 3.000 cuadernos como este. ¿Puedo? Estamos hablando de 17 árboles para fabricar 3.000 cuadernos como este. Cada año deforestamos una superficie equivalente a un país como Panamá y cada minuto se deforestan el equivalente a 36 campos de fútbol. Veamos los océanos, porque no nos va mucho mejor con los mares. Lo que parecía una fuente inagotable hasta hace poco, los recursos marinos han sufrido una conmoción brutal en un periodo escandalosamente escaso. Es una cosa increíble, hasta hace tan poco como los años 50, los mares eran sostenibles y estaban repletos de peces que conseguían reproducirse sin problemas, nivelando la cantidad de pesca que realizaba el hombre. Estamos hablando de hace nada, en los años 50. Además, alrededor de un 78% de todos los océanos estaba prácticamente sin explotar. Pero en pocos años esa tendencia y el impacto ha sido bestial. La producción pesquera se ha disparado. Ahí tienen el cuadro actualmente de los principales exportadores e importadores de pescado en todo el mundo. Y ha crecido de una manera constante en las últimas décadas, incluso por encima del incremento demográfico. Entre la década de 1960 y el año 2012, el promedio de consumo de pescado per cápita a nivel mundial, por persona, se pasó de unos 10 kilos a casi 20, se duplicó. Y eso ha tenido un impacto atroz sobre nuestras aguas marinas. A partir de los años 60, varias zonas del océano comenzaron a ser sobreexplotadas a un nivel nunca visto en toda nuestra historia, y desde entonces dicha tendencia no ha hecho más que aumentar. Se estima que más de un tercio del total de la población pesquera ha sufrido un nivel de explotación no sostenible debido a una pesca excesiva, es decir, no les permite repoblarse. Además, hay otro problema. Los océanos son un poco de todos y de nadie. El 67% de la superficie marina está fuera de la jurisdicción nacional, por lo que para su protección es preciso recurrir a la no siempre maquinaria eficiente de los acuerdos internacionales, lo cual complica más todavía su explotación responsable. Pasamos a otro recurso natural de un gran impacto, el agua. Y aprovechando ello, voy, con su permiso, a tomar un poquito de agua. Este recurso natural sufre un impacto de grandes proporciones por parte del Homo sapiens. Afecta ya a todos los continentes y además se ha acrecentado por el tema del cambio climático. Las necesidades son claras, ahí lo tenemos. Hacen falta de 1 a 3 toneladas de agua para producir 1 kilo de cereal y hasta 15 toneladas para producir 1 kilo de carne, el primero que vemos. Como ven ahí, por ejemplo, para tomar un vaso de cerveza, por ejemplo, que nos vamos a tomar cuando termine esta conferencia, 75 litros de agua. Una copita de vino que nos tomaremos en la cena de hoy, 120 litros. Son cifras muy importantes para tener en cuenta porque la creciente escasez de agua es uno de los principales desafíos que tenemos en estos momentos para el desarrollo sostenible. Y es lógico pensar que se va a agravar a medida que la población mundial siga creciendo y el cambio climático se intensifique. Cerca de 1.200 millones de personas ahora viven, o sea, una quinta parte de la población viven en áreas de escasez física de agua. A lo largo del último siglo, el uso y consumo de agua creció a un ritmo 2 veces superior al de la tasa de crecimiento de la población. Y la ONU calcula que para el año 2030, casi la mitad de la población mundial vivirá en áreas de estrés hídrico. Por si teníamos poco, nos vamos al cambio climático. Por si todo esto fuera poco, la acción del hombre, la acción del Homo sapiens en la era de la industrialización ha provocado una gran crisis climática.
Hemos conseguido que la concentración de gases como el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano, que son liberados por la industria, la agricultura y la combustión de combustibles fósiles, haya aumentado un 30% desde el siglo pasado, como pueden comprobar en este cuadro. Cuando sin la actuación humana, la naturaleza se encargaba de equilibrar las emisiones que se producen de forma natural en el planeta. Nuestro modo de producción, y aquí se ve claramente con el tema de la revolución industrial, ha generado una alteración climática global que a su vez está generando serios impactos sobre el resto de la Tierra y sobre nuestros propios sistemas socioeconómicos. Como pueden ver en el cuadro, la temperatura del planeta ha aumentado desde el inicio de la revolución industrial. De 1880 al 2015, la temperatura media mundial aumentó de forma alarmante, situándonos en 1.1 grados por encima de la media de la temperatura terrestre de los últimos 100.000 años. Como consecuencia, como ya sabemos, los océanos se están calentando, las cantidades de nieve y hielo han disminuido y el nivel del mar ha subido. El cambio climático, que nos afecta a todos, sin embargo, es precisamente a los países más pobres, los que están peor preparados para enfrentarse a estos cambios, los que sufrirán las peores consecuencias. Y lo que es peor, son los que menos han contribuido a dicho calentamiento. En este mapa pueden ver claramente la vulnerabilidad por continentes y por países, y todos los países más pobres que están en el sur, como pueden comprobar, son los países que están más vulnerables al cambio climático porque son pobres y porque están menos preparados. Huelga decir que el cambio climático es uno de los grandes retos colectivos de la humanidad para salvar nuestro planeta. Por eso se considera un acuerdo histórico, el Acuerdo de París, firmado en 2016, cuya finalidad principal es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, manteniendo el aumento de la temperatura mundial en este siglo por debajo de los 2 grados con respecto a los niveles preindustriales y proseguir con los esfuerzos para limitar aún más el aumento de la temperatura a 1,5 grados. Estos son los países que más dióxido de carbono emiten, los más contaminantes. Como pueden ver, el primero es el China, después es Estados Unidos y luego es la India. Como muy bien saben ustedes, este acuerdo está totalmente en el aire porque, a pesar de que fue firmado en el 2016, algunos de estos países, con Estados Unidos a la cabeza, han decidido renunciar al acuerdo, que ya en sí mismo era, por decirlo de alguna forma, un remedio temporal para la gran crisis climática. Bueno, llegados a este punto, vamos a hacer una pequeña pausa. Les he atormentado con todo lo que nos va mal en este planeta. No quiero que nadie se vaya de aquí y se tire por el balcón al salir, porque también tenemos buenas noticias. Como decía, el estado del planeta es la botella medio llena o medio vacía. Y también la tenemos medio llena. No hay lugar a dudas de los impresionantes avances del ser humano que hemos realizado en los últimos años, especialmente en los últimos 200 años. A pesar de del aumento de la población mundial, hemos conseguido que bajen la pobreza, aunque el hambre sigue persistiendo. Vamos a ver este cuadro. Como pueden ver ahí, la esperanza de vida, que es el... ¿Dónde está la esperanza de vida? La esperanza de vida en el mundo pasó de una media de alrededor de 26 años. O sea, en 1820 la edad media era 26 años. Hoy es 82. La humanidad goza de una salud mejor de la que nunca antes habíamos tenido. Entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad infantil, como podemos ver ahí, en niños menores de 5 años se redujo en más de la mitad. Y enfermedades como el SIDA, la malaria o la tuberculosis han disminuido de forma drástica. Al comienzo del siglo XIX, apenas un 10% de la población mundial mayor de 15 años estaba alfabetizada, frente al 85% actual. La cantidad de niños en edad escolar que no asistieron al colegio ha disminuido a la mitad a nivel mundial en los últimos 20 años. Y el África subsahariana ha registrado la mayor alza en enseñanza primaria entre todas las regiones. En resumen, hoy la población es más longeva, hay más niños y niñas que van al colegio,
La medicina moderna ha elevado nuestro nivel de bienestar como ninguna otra generación anterior y se han realizado importantes avances en la reducción de la pobreza. Por si eso fuera poco, a pesar de que, como decíamos, nos desayunamos cada día con noticias de guerras y de bombas, lo cierto es que vivimos en un periodo de relativa tranquilidad bélica comparado con nuestro aterrador pasado, que también en eso hemos sido capaces de provocar grandes conflictos bélicos. De hecho, aunque hay sin duda tensión en ciertas áreas, lo cierto es que apenas existen conflictos entre países. Y recalco lo de entre países porque los conflictos que estamos escuchando, Sudán, Siria, Somalia, Yemen, Afganistán, aunque puedan estar alentados por intereses externos, son fundamentalmente conflictos internos. Un continente como el continente americano, desde Tierra de Fuego hasta Alaska, ha erradicado completamente la guerra como recurso y carece de conflictos armados internos de importancia. Con Colombia se ha puesto fin a la última guerrilla del continente, todo un continente donde las guerras han estado presentes, hoy son inexistentes. A inicios del siglo XXI hemos conseguido controlar las pestes, sabemos cómo reducir el hambre, en gran medida los conflictos bélicos. La amenaza nuclear parecería haber convencido a las grandes potencias que su uso desencadenaría un suicidio colectivo al que nadie quiere llegar, lo cual ha incrementado las formas de resolución de conflictos por otras vías. Crucemos los dedos. Pero hay más. Es que en la era del conocimiento, donde las mayores empresas son virtuales, Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, las guerras tradicionales a gran escala no parecen ya ser una opción. En el pasado tenía sentido controlar un país, invadirlo o dominarlo militarmente para acceder a sus riquezas naturales como minas o petróleo. Pero en la actualidad, ¿alguien cree seriamente que China o Rusia intentarían invadir Estados Unidos para controlar Silicon Valley, que es donde están la mayoría de estas empresas? Como botón de muestra de lo que ahora interesa realmente a las potencias, les voy a mostrar la portada del diario El País de este domingo pasado. Esto es lo que le interesa ahora a las grandes potencias. El 5G de Huawei y las nuevas tecnologías. Las guerras entre países están claramente a la baja y los conflictos son de otra naturaleza. Incluso el terrorismo, al que tanto interesa y que contribuye a nuestra ansiedad diaria, es cuantitativamente ínfimo en cuestión de mortandad a nivel mundial, mientras que, como hemos visto en el 2019, la obesidad causó la muerte a unas 3 millones de personas, según la OMS, los terroristas mataron en todo el mundo a unas 15.000 personas, la mayoría en países en vías de desarrollo. Como ha señalado algún autor, para el estadounidense o el europeo medio, la Coca-Cola es una amenaza mucho más letal que Al-Qaeda. El espectacular progreso que hemos visto con anterioridad se ha sustentado fundamentalmente en un crecimiento económico sin precedentes. Son avances prometedores que nos ofrecen la esperanza de que las cosas pueden cambiar y las transformaciones colectivas son posibles. En lo que respecta a los recursos naturales también tenemos señales positivas, no todo es negativo. El ritmo de deforestación, por ejemplo, está descendiendo de 7,3 millones de hectáreas al año en la década de los 90 a la mitad en la actualidad. Cada vez hay más experiencias positivas que muestran cómo es posible gestionar correctamente los bosques, a pesar de que todavía hay unos 2.400 millones de personas que dependen de la leña para cocinar o para esterilizar el agua, además de ser fuente de proteínas, minerales, etc. Según los últimos datos de la FAO, más de 20 países han obtenido éxito desde 1990 al mejorar los niveles de subsistencia, de seguridad alimentaria y al mismo tiempo mantener o aumentar la cubierta forestal. 12 de estos países aumentaron la cubierta forestal en más de un 10%. Argelia, Chile, China, República Dominicana, Gambia, Irán, Marruecos, Tailandia, Túnez, Turquía, Uruguay y Vietnam. Una revolución todavía más esperanzadora nos viene de los mares, del planeta azul. A pesar de que, como he señalado con anterioridad, el consumo de pescado per cápita se ha duplicado en las últimas 5 décadas, muchos milenios después de que la producción alimentaria terrestre pasara
de actividades de caza y recolección a la agricultura, la producción de alimentos acuáticos ha dejado de basarse principalmente en la captura de peces salvajes para incluir la cría de un número creciente de especies cultivadas. Este cuadro es muy interesante porque en azul tenemos el consumo de pescado que hemos pescado en los mares, que ha sido prácticamente desde los años 74 para aquí, más o menos el mismo nivel. Sin embargo, la otra cifra en aumento es lo que hemos cultivado en acuicultura. Y por primera vez, en el 2014, ese es un año histórico, por primera vez a nivel mundial estamos consumiendo más peces cultivados que recogidos del mar. Como decía con anterioridad, este es un hito que es importante entender porque la pesca se ha adaptado mucho más tardíamente que la agricultura. Es decir, hasta en los años 50 estábamos tratando los mares como si fuese un recurso infinito, pescando, sacando, sin otras alternativas hasta que nos los estamos cargando. Ante la estabilidad de la producción de la pesca de captura desde finales de la década de 1980, la acuicultura ha sido la desencadenante del impresionante crecimiento del abastecimiento de pescado para el consumo humano. Si bien China ha desempeñado, por cierto, en esto una función muy importante en este crecimiento, ya que en la actualidad representa más del 60% de la producción acuícola mundial, pero también el resto del mundo ha hecho grandes avances. En este complejo contexto de escasez de recursos, aumento de la población, cambio climático, el mayor reto que tenemos obviamente es el de nuestra propia supervivencia. ¿Podremos alimentar a la cada vez más numerosa población de forma sostenible y preservar nuestro planeta para las generaciones futuras? ¿Podremos seguir viviendo de los recursos de nuestro planeta sin destruirlo irremediablemente? En primer lugar, está claro que habrá que seguir incrementando la producción de alimentos porque la demanda va a seguir creciendo y lo hará en un contexto creciente de escasez de recursos y de cambio climático. Históricamente, como ya he señalado en repetidas ocasiones, se han logrado aumentos mayores en la producción en periodos comparables. Sin embargo, pese a las mejoras generalizadas de la eficiencia agrícola, los aumentos de rendimiento se están ralentizando y puede resultar difícil mantener el ritmo de crecimiento. Este crecimiento económico acelera los cambios en la dieta e impulsa una demanda agrícola distinta, especialmente en los países emergentes donde se ha impulsado el auge de una clase media a nivel mundial que a su vez está acelerando los cambios dietéticos. Por ejemplo, esa nueva clase media de los países emergentes come cada vez más carne y más productos lácteos, lo que tiene serias repercusiones en el uso sostenible de los recursos naturales. A nivel global, cada vez va a haber más personas consumiendo menos cereales y mayores cantidades de carne, frutas, hortalizas y alimentos procesados, resultado de los cambios de hábitos alimentarios. Si no tomamos las medidas correctivas, el cambio climático y la competencia por los recursos naturales seguirán contribuyendo a la degradación del medio ambiente con consecuencias negativas para los medios de vida y la seguridad alimentaria de las personas. Lo mismo cabe decir de los problemas de pobreza extrema, hambre, inseguridad alimentaria y subnutrición, junto con el aumento del sobrepeso y la obesidad. Una de las cuestiones claves, como hemos visto, es el tema de la distribución de la riqueza. Los progresos de la humanidad no pueden realizarse dejando atrás a una amplia capa atrás o excluida. Les voy a poner un ejemplo antes de ir ya concluyendo de este cuadro que a mí me parece muy interesante. Esta curva, que ven así, es la curva del índice de los precios de alimentos de la FAO. Y estos picos corresponden con la subida de los precios de los alimentos, especialmente en los años 2008 y 2011. Los puntitos rojos que suben, para que vean, coincide con los disturbios violentos en los países. La mal llamada primavera árabe, tenemos ahí Túnez, Egipto, Libia, Siria. En todos esos países se produjeron disturbios cuando los precios de alimentos subían. En Europa nos es difícil entender este proceso porque la variabilidad de los precios de los alimentos apenas nos afecta, pero para una población donde
pueden invertir entre el 30 y el 40% de su salario para la alimentación, una subida de estas características significa la diferencia entre la vida o la muerte. Quería decir esto porque no podemos seguir avanzando sin afrontar con claridad el tema de la distribución de la riqueza. Y para concluir, me voy a ir al cuadro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque la comunidad internacional, todos nosotros, conocemos muy bien estos desafíos a los que he hecho referencia. La ambiciosa Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adaptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre del año 2015 en Nueva York, proporciona una visión global y compleja de cómo pueden combinarse múltiples objetivos para afrontar un desarrollo sostenible. Son, como saben muy bien, 17 objetivos precisos, entre ellos para erradicar la pobreza, proteger el planeta, asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 10 años. Para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene que hacer su parte. Lo tienen que hacer los gobiernos, lo tiene que hacer el sector privado, la sociedad civil y cada uno de nosotros. Ahora llevamos aproximadamente un tercio de esta agenda. Llevamos 5 años y es hora de empezar a hacer balance. Nos quedan 10 años para su consecución. Ya hemos visto, como he ido señalando, que no vamos por el camino adecuado. Para verlo de forma global, la desigualdad de ingresos, que es el 10, la reducción de las desigualdades, el ODS 10, continúa en muchos lugares del mundo, como he hecho referencia. En cuanto a la erradicación de la pobreza, el número 1, no se tienen realmente expectativas de alcanzar su erradicación para el año 2030, hay que ser sinceros. Se estima, según los economistas en estos momentos, de que podríamos llegar a un nivel de un 6%. Las estadísticas referente al hambre, el ODS 2, a las cuales he hecho referencia en numerosas ocasiones, son todavía más negativas, porque desde el 2015 no ha hecho más que aumentar el número de gente que padece hambre. La educación, el ODS 4, es otro de los factores que hace que esta desigualdad aumente. A pesar de los años de crecimiento estable de las tasas de matriculación, más del 55% del total mundial de niños y adolescentes no alcanzan un nivel mínimo de competencia en lectura y matemáticas, lo que deja por detrás a estos países pobres a la hora de competir a escala global. Por otro lado, aunque se han registrado grandes avances en igualdad de género, las leyes y normas sociales discriminatorias permanecen muy generalizadas, así como las prácticas lesivas y otras formas de violencia contra mujeres y niñas. Según el último informe de Naciones Unidas sobre el balance de los ODS, de donde he sacado todos estos datos, también se subraya que una de las principales causas de esta situación son los constantes conflictos y la vulneración de los derechos humanos. En este sentido, los resultados arrojan una situación preocupante para el ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, en el que se afirma que no se ha hecho ningún avance, y leo textualmente, importante en los últimos años que contribuya a poner fin a la violencia, promover el Estado de Derecho o reforzar las instituciones en todos los niveles ni aumentar el acceso a la justicia. Y ya por último, los objetivos medioambientales reclaman una acción urgente. El cambio climático, ODS 13, es el mayor desafío para el desarrollo sostenible y ya les he contado cómo estamos en esa cuestión. El resultado final de esta ambiciosa agenda dependerá de si los responsables de la elaboración de políticas y las partes interesadas logran integrar e implementar las distintas acciones para alcanzar dichos objetivos. El desarrollo sostenible es un desafío universal cuya responsabilidad colectiva recae en cada uno de los países y en cada uno de nosotros. Sin embargo, los vientos que corren sobre un retorno al unilateralismo no son buenos augurios para el cumplimiento de los compromisos colectivos que representan un avance fundamental en la gestión de nuestro planeta. Si apenas se van a cumplir los acuerdos que firmamos hace 5 años, les voy a dar una mala noticia, y es que yo creo, y esa es una opinión personal, que si hoy fuéramos a Nueva York, los mismos países, a firmar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no los firmaríamos. Porque los cambios políticos que han habido en algunos de estos países con Estados Unidos a la cabeza harían imposible que firmáramos lo que ya hemos firmado, no digo ya cumplirlo.
Esa es nuestra gran tragedia y drama de cara al futuro. El status quo no es una opción. Por tanto, todas las sociedades, todos los países deberán introducir cambios fundamentales en su forma de gestionar los recursos naturales y la distribución de ingresos entre la población. Es la única forma de garantizar un futuro seguro y saludable para todos. Para concluir, y mirando hacia adelante y respondiendo a la pregunta inicial que nos hacíamos, es posible en efecto que seamos capaces de producir una cantidad de alimentos suficiente, pero para hacerlo de forma global, inclusiva y sostenible, tendremos que revisar en profundidad el actual sistema socioeconómico de producción. Simplificando, y con esto voy a terminar, la única solución pasa por dos pilares: incrementar las políticas claras de desarrollo sostenible y nuestra relación con respecto al planeta, y hacerlo con medidas de distribución de la riqueza para que nadie quede excluido en estos avances. En ello nos jugamos el futuro del planeta y el de las próximas generaciones. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Enrique. Con una exposición tan exhaustiva y tan circular como la que has hecho, ahí me han surgido una serie de preguntas, supongo que al público también, pero sobre todo voy a hacer unas reflexiones al hilo de lo que has dicho. La conclusión, botella medio llena, botella medio vacía. En el fondo, yo vuelvo a decir lo que he dicho al principio, parece que hubiera que hacer, ya que los objetivos de desarrollo sostenible, como tú dices, no se volverían a o no se firmarían ahora, quizá lo que habría que hacer es una declaración no de derechos humanos, sino de obligaciones humanas que tendría obligado la Organización de Naciones Unidas de cumplir. Pero bueno, eso sería ya meternos en otros berenjenales. Parece que estamos viviendo un tiempo excepcional en muchos sentidos, por lo que tú has descrito, desde la alimentación, la población urbana, la revolución verde, todos los datos que has dado, que han sido muchos y abundantes, pero verdaderamente a mí me surge una cosa, y es que, claro, por ejemplo, cuando hablas de la desaparición de especies, pues la gente conoce más nombres de futbolistas y de cantantes que de las especies y de los pájaros que tenemos. Con lo cual, no, es una forma de pobreza. O sea, somos más pobres en el sentido literal de la palabra. Pero yo me voy a declarar que no soy ni pesimista ni optimista, sino que creo que lo que hay que hacer es luchar por tener esperanza. Y para eso hay que obligar a las instancias políticas y a las instancias públicas a luchar por ello. Es decir, creo que somos responsables, como has dicho, de todos los ecosistemas y de la diversidad biológica. Lo que pasa es que en los países del norte la gente está acostumbrada, los países desarrollados, a comprar sus problemas, más bien. Entonces, veremos las preguntas por dónde van. Tienen ustedes la palabra, si van levantando, yo les voy indicando quién, que no veo. Por favor. Sí, respecto, digamos, a la alimentación, pues a través de células madre, esto que vas a echar una moneda en la máquina y te van a servir una hamburguesa. Todo eso, ¿qué perspectivas hay o qué porcentaje puede representar, si es que hay algún estudio respecto a eso, de evitar, digamos, la alimentación cárnica en favor de una producida, digamos? Recogemos alguna otra pregunta y así recogemos, por favor, de 3 en 3. Sí. Bueno, a punto de morir electrocutado con tantos calambrazos, la noticia positiva es que seguimos vivos. Intentando continuar después de esta conferencia, tenemos que seguir haciendo cosas, por ejemplo, divulgando esta información, divulgando buenas prácticas y tal, una cosa muy concreta. He visto 2 veces la exposición y como acaba en abril, la volveré a ver porque es magnífica. Felicidades, enhorabuena. Pero me gustaría llevarla, porque tengo posibilidades,
al instituto de secundaria de mi barrio, al centro cultural de mi barrio, etcétera. No tanto ya la exposición, sino los materiales. Entonces, no sé si está colgado en algún sitio de internet o si habéis pensado alguna vez en hacer un folleto que se pueda reproducir o algo, porque es extraordinario. Gracias. Y sobre la última cuestión, se pone en contacto con el departamento de la Casa Encendida, pues no está colgada en internet, pero para ver lo de los materiales, cómo se puede resolver. ¿De acuerdo? Y gracias. ¿Otra pregunta? ¿Cree que la política agrícola común de la Unión Europea es sostenible? Vale. ¿Empezamos ya? Sí. Bueno, voy a empezar por la última, porque es muy directa y muy relevante. No es sostenible. No es sostenible. No es sostenible, pero es complejo. Es decir, cómo se ayuda a la agricultura en un continente como Europa, donde cada vez la gente que se dedica a la agricultura es menos, pero hay un componente de cohesión social muy importante. Pero al mismo tiempo hay una gran demagogia. Por un lado, decimos que los mercados deben de decidir los mejores productos o los productos más al alcance y nosotros en Europa estamos subvencionando la agricultura a unos niveles impresionantes. Le voy a dar, por si ha tenido pocas cifras, otra cifra. Los países de la OCDE, los países ricos, dedican en subsidios a la agricultura 360.000 millones de euros anuales. 360.000 millones, estas cifras, ¿verdad?, son mareas. Son aproximadamente 1.000 millones de euros diarios para que la agricultura europea pueda competir con la de Centroamérica o con la de Sudáfrica. ¿Es eso sostenible? Yo creo que no. Es decir, lo que la agricultura tiene en Europa que plantearse, hacer es un replanteamiento muy importante, estratégico, de a dónde quiere ir. Y con esto enlazo con la primera pregunta que hizo el caballero, y es, estamos viviendo una transformación brutal en el sector agrícola, por distintos motivos. En primer lugar, porque afortunadamente, y esto es una de las cosas positivas, yo creo que el mensaje de que es importante una alimentación sana y sostenible está calando en la sociedad. Es decir, ya por lo menos en las sociedades occidentales, en Europa, a la gente ya le preocupa menos que cueste un poco más unos tomates a que sean ecológicos o que sean más sanos que una producción de comida basura. Eso está abriendo nichos de mercado para la agricultura. Entonces, la agricultura europea, la española sobre todo, se tiene que adaptar a esos nuevos nichos de mercados, a esas nuevas demandas y no pretender seguir produciendo como se ha producido en los últimos 300 años. Repito, yo no creo que la política de subvenciones de la Unión Europea sea sostenible, y lo sabe la Unión Europea. Por eso tenemos ahora el conflicto que tenemos cuando han anunciado las reducciones para el próximo presupuesto. Bueno, muchas gracias a todas por la conferencia esta. Yo no iba a hacer preguntas, iba a decir una serie de cosas con las que pienso que usted debía matizar, ¿no? Pero voy a hacer las preguntas. ¿No cree que el problema real ante todo lo que vivimos es el sistema económico en el que vivimos? Esa es mi primera pregunta, ¿no? Porque a lo mejor el PIB, ¿no?, por el que el crecimiento, usted habla del crecimiento, una cosa buena, el crecimiento económico, a lo mejor el PIB es uno de los problemas, el mayor problema del medio ambiente, ¿no? Eso me gustaría escuchar su opinión. En segundo lugar, usted habla de las nuevas tecnologías. A lo mejor el mal uso de las nuevas tecnologías. ¿No cree que desde los años 70 se ha depredado con esas nuevas tecnologías más el medio ambiente y sobre todo los recursos naturales? Y después, una última pregunta. Usted habla también de que cada vez hay menos gente en la agricultura. Ponía el caso de Estados Unidos, un 2%, ¿no?
y hablaba este chico del PAC y de las subvenciones de alimentos. ¿No crees que esas subvenciones de alimentos que están inundando tanto europeas como americanas, estadounidenses sobre todo, que están inundando África, tienen también una parte, un componente muy importante en el hambre que está sufriendo ese continente? Buenas noches. Bueno, mi más sincera enhorabuena por esta magnífica conferencia, pero sí que me gustaría que nos diera su opinión, porque sí que la ha tratado usted, aunque tangencialmente, y es acerca de cómo influye que todavía haya unas zonas tan desfavorecidas en el planeta. ¿Qué ocurre con estas despensas históricas, por ejemplo África, y por qué no podemos solucionar este problema? Si en el pasado fue la colonización y esa descolonización tardía, pero desde hace unas cuantas décadas ha aparecido otro problema, que es la colonización económica, es decir, el fenómeno de la deslocalización también ha influido muchísimo. También los ciudadanos tenemos que ser conscientes no solo de lo que comemos, sino de lo que nos ponemos de ropa, de dónde proviene esa ropa, qué mano de obra se está utilizando. Es decir, otro epifenómeno dentro del fenómeno del que estamos hablando, pero que también creo que es importante, es por qué en muchos lugares del planeta se continúan con las injerencias de todo tipo, y sobre todo económicas, que fomentan mucho más esa desigualdad de la que estamos hablando. Aquí. En la primera fila. Gracias. Hola, yo tenía dos preguntas. Una, usted ha hablado sobre medidas correctivas. Entonces yo me preguntaba si las medidas correctivas, y sobre todo estando en el punto en el que estamos, pueden suponer a futuro un recorte en las libertades personales. Es decir, que yo, por ejemplo, no me pueda tomar 5 kilos de carne a la semana porque se estipula que esto son determinadas emisiones y ya estamos en un punto bueno, límite. Y segundo, ¿cómo se puede exigir a unos políticos que al fin y al cabo son cortoplacistas unas medidas que les superan y van mucho más allá pues de su periodo en el poder? No sé si creando a lo mejor una instancia superior, pero Naciones Unidas obviamente creo que pues está demostrando que no alcanza a ese nivel de poder. Bueno, vamos a empezar voy a empezar en orden inverso por esta última. Cuando hablo de medidas correctivas no me refiero a medidas represivas. Es decir, cuando digo que si no tomamos medidas, el status quo no es la solución. O sea, el planeta se está deteriorando y el cambio climático está ahí y está aumentando. Si no se hacen políticas claras para corregir esa deficiencia, y sabemos cómo se puede hacer, sabemos, aunque quizá estamos ya llegando tarde, pero los científicos nos están diciendo. Voy a poner un ejemplo. Las medidas son utilizar más, por ejemplo, en lugar de la electricidad a base de carbón, utilizar la energía solar. Entonces, ahí hay una responsabilidad por parte de los dirigentes políticos, de los gobiernos o de las regiones, etcétera, de fomentar el uso de esas tecnologías limpias. Cosa que no está sucediendo. Está sucediendo bien lo contrario. En España lo hemos vivido, lo estamos viviendo. Ministros que salen y que se van, ministros y presidentes, que salen y se van a los consejos de las eléctricas para seguir manteniendo un modo de producción que sabemos que está perjudicando al planeta y que además es, desde el punto de vista económico, incluso mucho menos eficiente. Eso es lo que hay que hacer. Esas son las medidas correctivas que tenemos que hacer. Respecto a la pregunta que me hacía sobre el tema de por qué no funcionan o cómo se puede hacer para arreglar estos problemas de desigualdad en África y en otras zonas, le voy a poner un ejemplo positivo.
porque nada es... estamos reinventando la rueda. En América Latina se hicieron durante la primera década del año del 2000 al 2010 aproximadamente, la primera década del siglo XXI, unos avances en la lucha contra la pobreza y contra el hambre espectaculares. Y eso fue porque coincidió con una serie de gobiernos que tenían muy claro que tenían que intervenir. La mayor experiencia hasta el día de hoy exitosa en la lucha contra el hambre y la pobreza se dio en Brasil, en la época del presidente Lula. El presidente Lula consiguió sacar de la pobreza a más de 40 millones de personas y reducir los índices del hambre. Nosotros en la FAO elaboramos un mapa del hambre donde están los países donde hay hambre. Por primera vez en toda la historia se consiguió que Brasil saliera de ese mapa. Ha vuelto ahora. Quiero decir, ¿eso por qué es? Pues porque hay gobiernos que implementan políticas que sabemos que funcionan, de distribución de la riqueza. Cuando hablo de la distribución de la riqueza, no quiere decir quitar a uno y estar dándola, sino sencillamente articular medidas políticas que permitan que una gran capa de la sociedad tenga acceso a la alimentación, a la educación, etcétera, etcétera. Eso se ha conseguido en Brasil, un país no pequeño, de casi 300 millones de habitantes, donde se sacaron, repito, 40 millones del umbral de la pobreza y del hambre en apenas una década. Es decir, conclusión de todo, hemos aprendido que se puede hacer si se quieren y se implementan las medidas políticas adecuadas. Y la primera pregunta era sobre el tema de las nuevas tecnologías y de los alimentos. La alimentación está sufriendo unos cambios espectaculares, todo lo que tiene que ver con la alimentación, como es toda nuestra sociedad. Todo el tema de la comunicación, de las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Pero en el tema concreto de la alimentación, como decía, hemos aprendido y sabemos muy bien la lección. Sabemos que tiene que tener dos características cualquier tipo de producción. Una, que la producción tiene que ser respetuosa con el medio ambiente, es decir, lo que llamamos sostenible, y que por otro lado tiene que ser sana. El peligro que hemos visto en los últimos años, en las últimas décadas con el tema de la obesidad es que muchos de estos alimentos o el tipo de la alimentación o la combinación de los alimentos no eran sanos o no son sanos. Entonces, por eso decía yo, y haciendo referencia para unir con lo que decíamos anteriormente, hay nichos de mercado ahí con todo lo que es una producción sostenible de la alimentación, porque la sociedad, afortunadamente, cada vez más el consumidor es más consciente de esos temas. Bueno, primero, gracias por la conferencia. Yo tenía una pregunta sobre una cosa que ya escuché varias veces de varias personas que me decían que se podrá poner fin al hambre en el mundo con una agricultura intensiva, usando pesticidas y GMOs. Disculpa, no entendí la pregunta. ¿Puedes repetir? ¿Cómo? Que no te he entendido. Es que no se oía bien. No se oía bien. Vale. Que mi pregunta era que ya escuché varias veces personas diciéndome que se podrá poner fin al hambre en el mundo usando una agricultura intensiva con más pesticidas y más GMOs, no sé cómo se dice. Sí. Genéticamente modificados. Sí, y no sé, quería saber si podíamos tener su opinión sobre este tema. Bueno, muchas gracias. Y yo también quería continuar un poco con la parte de las tecnologías. De la misma manera que he hablado de nuevos nichos de mercados, quería saber qué pensaba, por ejemplo, del tema de las granjas verticales, de si realmente cree que eso puede llegar a ser sostenible, porque teniendo una problemática tan grande y una ecuación en la que ya no solamente estamos hablando de agricultura y de agua, sino también de otra serie de recursos, de electricidad, de dónde provienen todos estos recursos, si realmente estas nuevas tecnologías van a poder ayudar de alguna manera a paliar estos problemas a nivel de hambre, de pobreza y de agricultura, pero realmente van a suponer otro tipo de problemas en otro tipo de falta de recursos, como puede ser ahora mismo la crisis de sostenibilidad energética.
¿Y otra pregunta por ahí? Hola, yo quería preguntar la opinión sobre la relación entre los ODS y los derechos humanos, el marco de derechos humanos. Los ODS se supone en principio están basados en un enfoque de derechos humanos, pero no sé, a mí me da la sensación y creo que a más gente de que eclipsa bastante pues todo el marco de protección de los derechos, pues, por ejemplo, los derechos económicos, sociales y culturales. Y no sé, pues yo me pregunto si hay alguna forma de que se reactualicen mutuamente y sobre todo en línea con lo que han preguntado, los gobiernos son cortoplacistas, pero el ir a reportar a Ginebra del cumplimiento de los derechos humanos no se para nunca, en principio. Y un poco era eso, ¿cómo ves esas sinergias? Bueno, me voy a las primeras dos preguntas que son un poco parecidas. El tema de los alimentos genéticamente modificados o la producción de plantas genéticamente modificadas para incrementar los rendimientos, etcétera, etcétera. Yo siempre digo que en la actualidad, si ya producimos mucho más de lo que necesitamos para eliminar de lo que necesitamos toda la población mundial y hay hambre, hay 800 millones de personas que pasan hambre, no necesitamos inventarnos nada nuevo. Es decir, quien saca normalmente este argumento es para justificar que gracias a las tecnologías se podría eliminar el hambre. Mire, no es un problema técnico. Ese problema técnico ya lo tenemos solucionado. Producimos muchísimo, de forma tradicional, muchísimo más de lo que necesitamos. Es otro problema, es un problema de distribución, es un problema de riqueza, es un problema de pobreza. Y por eso digo que hay que tener muy claro cuando vienen los profetas de los alimentos genéticamente modificados pensando y con el escudo siempre de que con eso se va a eliminar el hambre en el mundo. No mezclemos esas dos cosas porque no tiene nada que ver una con la otra. Dicho esto, entendiendo como tecnologías el aumento del rendimiento de los alimentos, eso lo tenemos en toda la historia de la humanidad desde los albores. Y hemos ido haciendo pruebas para ver que un alimento produzca más, renda más, sea más resistente a ciertas enfermedades, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que sea invertir en conocimiento y en tecnologías que mejoren eso son bienvenidas en un mundo donde, como decía yo, el impacto que hemos tenido hasta ahora con el planeta es brutal. Y vuelvo a decir lo que he dicho al principio de una forma muy, muy simplista. Lo que necesitamos son formas de producción que sean respetuosas con el medio ambiente y que sean sanas para el consumidor. Esa es la base fundamental. Respecto a la pregunta que me hacía sobre la relación de los ODS y los derechos humanos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible para mí son un paraguas muy positivo. Es decir, por primera vez no es fácil poner de acuerdo a 194 países que los firmaron, o sea, prácticamente a todos los países del mundo, y poner objetivos bien precisos y indicadores bien precisos. Es la primera vez que se hacía, porque con los Objetivos de Desarrollo del Milenio nunca se llegó a tanta precisión. O sea, tenemos, ahora no me acuerdo cuántos son, creo que son 52 objetivos, índices de medida de cada uno. Eso nos permite decir hoy que vamos mal, porque si no estaríamos dándole vuelta a la... Entonces, yo creo que desde el punto de vista político, desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista de comunicación, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un gran avance, porque nos dan un cuadro claro de una cosa que es compleja, porque cada vez que tocamos un punto, decimos, bueno, toca los océanos, pero no toca el cambio climático. Si toca el cambio climático, todos se interrelacionan entre sí. Y obviamente los derechos humanos y la Declaración de los Derechos Humanos está ahí, es un avance de la humanidad, como decía Ferran al principio en su introducción. Lo cortés no quita lo valiente, como decimos en España, ¿no? Yo creo que se refuerzan mutuamente y tanto unos como otros van a ser el caballo de batalla de la gente que queremos preservar este planeta y que sea un planeta más justo.
Yo creo que no, prometo ya no dar más cifras. No, en el fondo la Declaración de los Derechos Humanos, si la intentáramos cumplir, sería una revolución total en estos momentos. Si hay alguna otra pregunta, si no damos por finalizada, las gracias a Enrique, las gracias a ustedes, y comunicarles que el próximo 3 de marzo el filósofo Víctor Gómez Pin, siguiendo con el ciclo, hablará sobre la causa de la naturaleza, la causa del hombre, siguiendo en la línea de lo que hemos estado exponiendo. Muchas gracias de nuevo y hasta el próximo día. Muchas gracias.